Hola, muy buenas noches a usted que nos está escuchando en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, ya sea en su auto, en su casa, en su oficina, donde quiera que se encuentre, ya sea a través del radio, de la app o de la página de Ibero 90.9. Bienvenido a un programa más de Radio Mórbido, su programa de cultura pop, cine, cómics, videojuegos, temas varios antropológicos, constructivos y destructivos de confianza. Y si usted nos está viendo en estos momentos, es porque está sintonizando Mórbido TV en cualquiera de los países de América Latina, donde llega nuestra señal, porque recuerde, Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. Me da mucho gusto darle la bienvenida al programa de esta noche a los dos insectos que llegaron a tiempo aquí a El Nido. Y primero que nada, ¿no? A la pupa insecta de el Nido Mórbido, Enrico Wood. Muy buenas noches, mi abeja reina, mi rey de la colmena. ¿Cómo están todos? Eric, ¿cómo estás? Y bueno, ya y cuando lleguen los demás, también los saludaré. Muy buenas noches a todos y pues aquí vamos a hacer miel de la buena. Muy bien, como usted que conoce Radio Mórbido se está empezando a dar cuenta, el programa de hoy es sobre los insectos, porque pues hay que darle honor a quien honor merece y son mayoría en este planeta. Nosotros los seres humanos somos una minoría muy ínfima y aunque sumemos a todos nuestros primos mamíferos, seguimos muy por abajo de la variedad insecta que hay en este mundo. Y vamos con la mantis religiosa de la crítica de cine en México, ese que descabeza a todos los demás críticos y a muchos cineastas desde Twitter, con ustedes, Eric Ortiz. Hola Pablo, Enrico, un gustazo. El tema más, además de que obviamente hay muchas películas de terror de las que vamos a charlar, también y hablando precisamente de la mantis religiosa, pues va a dar pie a que pueda hablar de otro de mis géneros favoritos, que son las películas de artes marciales. Entonces, pues muy feliz de estar por acá. Muy bien, y llegó zumbando como abejorro desde el trópico. De hecho, en la NASA, ahorita me acordé porque en el Museo Aeroespacial de la NASA en Washington, D.C., hay una foto de un abejorro, ¿no? Y que tiene un texto que dice, el abejorro tiene un cuerpo nada aerodinámico y nada bueno para volar. Por favor, nadie se lo diga, ¿no? Y ponen una foto de un abejorro volando, ¿no? Que es un cuerpo gigante y unas alitas. Y eso es un poco como para demostrar, ¿no? Pues, que hay que querer para poder llegar a los confines del universo. El abejorro tropical en este programa de insectos, Nico Ruiz. Hey, ¿cómo están? Qué gusto llegar con ustedes. Perdón por la colganza, pero ya estamos acá para platicar de un tema vastísimo y maravilloso y que yo creo que viene mucho al caso para que empecemos a pensar cómo nos relacionamos como personas y cómo justamente tal vez el espíritu comunitario de los insectos puede ser otra forma de supervivencia del planeta. Sin duda hablaremos de muchas cosas que tienen que ver con supervivencia, tanto de los humanos gracias a los insectos, como de los insectos a pesar de los humanos y con humanos o no. Les recordamos nuestras vías de contacto. Nos encuentran en todas las redes sociales, menos en TikTok, porque nosotros somos un proyecto serio que asume su trayectoria y su edad, y entonces no estamos haciendo ahí TikToks, pero en todas las demás redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido, y para todo lo relacionado con el festival, como Mórbido Fest, para todo lo relacionado con el canal de televisión, como Mórbido TV. Y si usted quiere hacer comentarios, dudas, preguntas o participaciones con el tema de este programa, ahorita que nos escucha o nos ve, en Twitter, con el hashtag Radio Mórbido,
nosotros le contestaremos siempre. Estamos hablando y vamos a hablar durante las próximas 2 horas sobre insectos. Y vale la pena dedicarle este programa a uno de los santos patronos, sin duda de Mórbido, que es Belcebú, porque Belcebú o Belzebuba deriva etimológicamente de Baal Subub, que significa el señor de las moscas. Es, entre otras cosas, el señor de las tinieblas, el innombrable, el mismísimo demonio. Por otro lado, era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Entonces, este programa va para Belzebub y para toda la gente que nos esté escuchando ahorita en vivo, para el Mórbido Army, para el Mórbido Zombie Club. Por ahí veo que ya están ahí conectados, por lo menos el sargento Fahrenheit y la comandanta Osiris, alguien que es 7RA6O.05, Bren Moller, que ella sí es la abeja reina de este programa, y está desde la colmena visitándonos. Marga, Carintia, Mario, Myers y Carlo, gracias a todos ustedes. No confundamos, porque no todos los bichos son insectos. Este programa es de insectos, no es un programa de bichos. Entonces, para que tengamos claro, los artrópodos terrestres, tales como los 100 pies, 1000 pies, arañas, escorpiones y las cochinillas, se confunden a menudo con los insectos debido a que tienen estructuras corporales similares, pero son fácilmente distinguibles, ya que los insectos presentan 3 pares de patas, mientras que los escorpiones y las arañas tienen 4 pares, y pues los 100 pies 100 y los 1000 pies 1000. Entonces, no vamos a hablar de arácnidos, porque los arácnidos no son insectos, aunque todos son bichos. Entonces, lo podríamos definir como partidos políticos y políticos mexicanos, pero como estamos en veda electoral, no hablaremos de esa clase de bichos en este momento. Hagamos una primera ronda para hablar de insectos, cada uno de nosotros, y vamos con el pupa pupilo Enrico Wood. Los insectos siempre me han intrigado, son algo así como lo más cercano a robots biológicos en el planeta. Tienen una onda fascinante, el diseño de los insectos siempre me ha encantado y los aparentes superpoderes que tienen también son parte del paquete cool que los vuelve figuras de acción en potencia, ¿no? Y obviamente una de las cosas que más me laten es verlos de cerca con microscopios lo más cercano posible, casi a nivel subatómico, y ver las fauces y ver cómo funcionan los mecanismos, todo eso a mí la verdad es un tema que me fascina bastante y yo creo que desde chavito trataba como de verlo. Yo cuando vivía en Cozumel pues sí hay una fauna bastante completa y hasta a veces un poco peligrosa, y también viviendo en el campo luego en Oaxaca también te topas con 2 o 3 insectos bastante curiosos, ¿no? Entonces ahí mi curiosidad fue donde se levantó. Muy bien. Dentro de muchas de las cosas que hablaremos de los insectos, y ya que mencionaste Oaxaca, pues hablaremos de los insectos comestibles, que en realidad la mayoría de los insectos son comestibles, pero en Oaxaca se caracteriza por los chapulines, ¿no? Los chapulines chicos o medianos o grandes, más frescos, menos frescos, con ajo, sin ajo, con limón, al natural, frescos, no frescos. Los insectos son maravillosos, a mí me abren el apetito todo el tiempo y me encantan. No sé si es mi sentido arácnido, no como el de Spider-Man, sino como el de un depredador agresivo y violento. Los insectas son una clase de animales invertebrados del filo de los artrópodos, caracterizados por presentar un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas, que no obstante pueden reducirse o faltar, pero eso es básicamente. Si usted piensa en el chapulín colorado, pues evidentemente le faltan un par de patas, porque nada más tenía 4, pero tenía sus antenas y tenía sus alitas, para que aprenda usted a reconocer a los insectos. Vamos ahora con la mantis religiosa de la crítica, Eric Ortiz.
Justo, y mencionando así otra vez esto de las mantis, siempre me acuerdo mucho de un podcast donde estaba Josh Homme y Joe Rogan, Josh Homme de los Queens of Stone Age, y decían así entre broma y broma que lo afortunado que somos los humanos de que insectos como la mantis religiosa sean pequeños. Imagínate si salías hacia la calle y te encontrabas con una mantis del tamaño más grande que los humanos, no, pues sí te rompen la cara, ¿no? Fácil. Y por otro lado, bueno, siempre también me han fascinado en particular, creo que las hormigas. Cada que voy a casa de mis papás que tienen jardín, siempre me detengo un momento a ver cómo las hormigas ahí andan muy ordenadas, ¿no? Con piedritas, cargando piedras o hojas. No me deja de sorprender esa onda de las hormigas y vaya, obviamente hay varias películas del tema que vamos a estar hablando. Muy bien. A ver, los insectos, nosotros que vivimos en las ciudades, no vemos una variedad tan grande de insectos como se podrían ver en el campo, como dice Enrico, o en lugares más tropicales. Sin embargo, si nosotros nos pusiéramos a contar la cantidad de insectos que sí vemos en las ciudades, nos daríamos cuenta que son infinitas, que son enormes en comparación a mamíferos o a reptiles o a cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque los insectos comprenden el grupo de animales más diversos de la Tierra, con aproximadamente 1 millón de especies descritas, más que todos los demás grupos de animales juntos, y con una estimación de hasta 30 millones de especies no descritas, lo que potencialmente representaría más del 90% de las formas de vida del planeta. Yo aquí en la Gran Tenochtitlán, en la colonia Roma, donde está mi casa y mi oficina, pues les podría decir rápidamente, sin los arácnidos, pues que hay un chingo de moscas, que hay un chingo de cucarachas, que hay un chingo de hormigas, que hay abejas, que hay avispas, que hay mariposas, que hay unos animalitos que son, ¿no? Como unas culebritas con patitas y antenas, que son de los animales más antiguos que existen, que hay catarinas, que hay cochinillas, ¿no? Y podría seguirles diciendo, y eso es, a ver, en una zona urbana, en una ciudad como la Ciudad de México. Vamos ahora con Pez Out. Sí, pues yo donde crecí, pues había como un jardín grande y entonces la verdad, mi fascinación con los insectos viene de varios lados. Viene por un lado, sí era un poco sociópata, la verdad, sí me gustaba torturar insectos, me gustaba torturar babosas y hacer cosas así, y era algo medio terrible y cazaba cochinillas y luego les creaba laberintos con cajas de sucaritas y hacía como pequeños laberintos y veía cómo los resolvían y eso, y todo era una cuestión de perspectiva, era esta cosa fascinante, la neta, sociopática, de creerse Dios, ¿no? De ver estas cosas como chiquitas y tú todopoderoso encima con una lupa carbonizándolas. Eso por un lado, y sí es medio terrible. Por el otro, le tengo un enorme amor a los insectos, en comida, de cualquier forma. Desde que muy pequeño probé los escamoles en mantequilla, es una cosa que me vuelve loco. Y todas las formas de sacar como pequeños bichitos de los tepozanes en Xochimilco, utilizando agua o cualquier cosa así para asarlos y hacerlos taco, son una cosa que siempre me ha maravillado. Me maravillaba la idea de poder agarrar algo, pescarlo tú y comértelo, como asarlo, hacerlo así. Me encantan esas ideas, me encanta. Y finalmente me encantan los insectos como una parte de ciencia ficción. Los animales abajo del agua y los insectos son realmente nuestro contacto alienígena, son como otra especie totalmente, piensan de una manera absolutamente distinta y tienen organizaciones sociales y lenguajes complejísimos muy distintos, y nada, eso me parece fascinante. Yeah. A ver, la bonita costumbre de comer insectos se llama entomofagia. Yo tengo que decir que soy fan absolutamente. Los grillos en todas sus presentaciones me encantan. Los escamoles me parecen maravillosos. Está también las hormigas, porque también se consumen hormigas de distintas, en México, por Oaxaca se consumen unas que se llaman hormigas chicatanas, pero en Colombia, que es donde yo las probé, tienen unas que se llaman hormigas culonas, que es una bola, así es una hormiga culona, grandota,
¿no? Y pues no te las comen, no se las comen en tacos porque estos no tienen tortillas, los colombianos, como que no las supieron amasar bien y les llaman arepas y son así como unas gorditas, pero también se comen las hormigas culonas y hay otras cosas que son típicas de Hidalgo y de Tlaxcala en México, que se llaman cocopaches o chamuches, que también son unos bichos que están increíbles. Y en realidad estamos hablando de América Latina, pero en el mundo entero se comen insectos. En Europa y en Estados Unidos no tanto, la verdad, porque qué horror. Pero en África se consumen una cantidad de insectos absolutamente. En Asia se consumen también muchísimos insectos. Bueno, a ver, los chinos sabemos que además de los murciélagos, que después les escupen a los otros animales y nos dejan virus mortales. En China, de hecho en China se dice que lo único en China que tiene alas y no se comen son los aviones, y que lo único que tiene patas y no se comen son las sillas. O sea, porque se comen absolutamente todas las cosas. Entonces, si usted disfruta de comer insectos, es de los nuestros. Y si no ha probado insectos, le recomendamos mucho porque, pues en un futuro, donde ya no vamos a tener, ¿no? Sembradíos y agua para los pastos para las vacas, pues vamos a tener que empezar a comer, sin duda, todos insectos, y yo seré de los principales y de los más felices. Vamos por nuestra siguiente ronda. Estamos hablando de insectos por Ibero 90.9, por su FM o por Mórbido TV a través de toda la República Mexicana y el continente. Y empecemos esta ronda con la mantis religiosa, Eric Ortiz. Yo quería empezar con abejas. Sé que el tema es obviamente bastante extenso y que seguramente lo repetirán, pero en el caso de abejas y cine de terror, bueno, pues Candyman, ¿no? Es una película que debemos mencionar. Ahí es la mitología de este antagonista sobrenatural. Tiene que ver con que él fue hijo de un esclavo después de la guerra civil en Estados Unidos. Su papá logró cierta riqueza y le permitió a Candyman pues crecer en otro tipo de círculos sociales, ¿no? Se convierte en artista, trabaja haciendo pinturas, sobre todo de gente blanca de las clases altas. Eventualmente lo contratan para hacer la pintura, el retrato de una chica de la que se enamora. Tienen un hijo, pero el papá de la chica, obviamente un hombre blanco, pues no le gusta la idea, ¿no? De que se involucre con un afroamericano y lo termina mandando matar, ¿no? Ahí ya, para no hacerles tan larga la historia, tiene que ver su asesinato con que lo meten en un avispero, ¿no? Ahí con las abejas que lo pican, se lo comen hasta la muerte, y ya después en la película pues es parte de esta iconografía, ¿no? Que es como un cadáver ahí donde le salen las abejas. Se sabe que sin nada de CGI se filmaron esas escenas. Estamos hablando de principios de los años 90, y que Tony Todd, nada tonto el señor, el actor, pidió $1,000 cada que una abeja real lo picara, que eran abejas preparadas especialmente para la película, abejas jóvenes para que no fueran tan peligrosas. Se iba a llevar $1,000, y al parecer lo picaron por ahí de 23 veces, entonces se llevó $23,000 extras por arriesgar el físico en esas secuencias. Yeah. Muy bien, muy inteligente, sin duda, Tony Todd, porque pues digo, ya además hay antecedentes de que el señor se picaba con otras cosas. Entonces, pues ya, si se picaba con otras sustancias, pues ya el veneno de abejas, parece que más bien le resultó un buen negocio. Y de hecho, hay unas terapias médicas donde con veneno de abejas te pican para curar el reumatismo, sobre todo. La única especificación, porque pues ya parece que Eric le está empezando a competir a Enrico Wood, es pues que si lo hubieran metido al pobre de Candyman a un avispero, pues no lo hubieran picado abejas, lo hubieran picado avispas, porque en los avisperos no hay abejas. Las abejas están en las colmenas de abejas. Entonces, muy bien, ahí vamos, 1-0, Eric contra Enrico Wood. Y ya que hablamos de abejas, en el cine mexicano, que es una película híbrida, porque no necesariamente solo navega con bandera mexicana, de hecho, navega con bandera norteamericana, pero en el caso del cine mexicano tenemos una película dirigida por Alfredo Zacarías en 1978, que se llama Abejas Asesinas, en la que actúa Claudio Brook, un gran actor mexicano, pero que también están John Carradine, John Saxon y Angela Tompkins,
pero es una película que es, ¿no? Coproducción México-Estados Unidos, las locaciones son en México. Abejas Asesinas de Alfredo Zacarías. Si usted no la ha visto, la tiene que ver. Me parece bien que hayamos empezado por el tema de las abejas. No hay mucho que podemos comentar de abejas, su organización, su logística, la abeja reina. Y ahorita a mí me gustaría platicar sobre la cuestión de las abejas africanas, ¿no? Pero, pues ya que estamos en el tema de abejas, la siguiente palabra se la tenemos que dar al abejorro, Nico Ruiz. Pues nada, ahorita que estaban hablando de las abejas, a mí siempre me ha parecido fascinante esta cuestión de la organización. Y digo, vamos a hablar de muchísimas películas que tengan que ver con abejas asesinas, porque hay varias y son muy interesantes. Pero antes de eso, justamente como hablar de los principios de cierta lingüística moderna. Y los primeros libros de Saussure, por ejemplo, empiezan con la descripción del lenguaje de las abejas. Y eso es algo muy impresionante. No tienen un pensamiento metafórico como el ser humano, no trasladan un concepto de un lado al otro, pero las abejas hablan, hacen un cierto vuelo, que es como una figura de un 8, y así pueden decir exactamente en dónde está la locación de una fuente de polen cercano al resto de la colmena. Esa organización me parece una cuestión como sumamente espectacular, y que yo creo que por eso influenció mucho cierta paranoia americana que dio vida a mucha ciencia ficción. ¿Ya qué me refiero aquí? Obviamente como a, no sé, novelas como Starship Troopers de Heinlein del 59, o El Imperio de las Hormigas de H.G. Wells de 1905, todas son justamente ideas que van en contra del pensamiento individualista americano, es decir, el espíritu de la colmena, otra cosa de la que hablaremos tal vez más adelante, pero el espíritu de la colmena es un espíritu comunitario, y justamente se oponía al pensamiento individualista, capitalista del ser humano en esta época como de revolución industrial. Entonces, nada, es muy interesante que la ciencia ficción piensa que nos van a conquistar como pensamientos comunitarios que se comunican de otra manera, o simplemente marcianos que se parecen a los insectos y que por eso nos derrotan, porque no piensan solos, sino en equipo. Películas de abejas asesinas y abejas violentas, ha habido muchas. Durante muchas décadas, The Hives, Killer Bees, Stain, hay muchas películas de abejas asesinas. Las abejas son uno de los insectos que más nos ayudan como especie humana a nuestra supervivencia, sobre todo alimentaria, por la cuestión de la polinización de las flores y por tanto de los frutos. Pero una de las cuestiones muy particulares es que antes había películas de abejas asesinas, hoy tenemos documentales de Salvemos a las abejas, quedan 4 documentales en contra de Monsanto, y entonces ahora las abejas son las víctimas. Algo que iremos viendo en un periodo muy corto de tiempo es como también vamos a empezar a ver películas donde los tiburones son las víctimas y donde todos esos animales que convertimos en depredadores y nos dedicamos a matar durante décadas, pues ya quedan tan poco que son las víctimas de los seres humanos. Estamos en Radio Mórbido, Ibero 90.9, hablando de insectos, y específicamente ahorita estábamos haciendo una ronda sobre abejas y terminaremos nuestra ronda sobre abejas, o seguiremos hablando sobre abejas. Ahora que regresemos de nuestro primer corte musical, regresaremos con Enrico Wood, pero ya que el tema era abejas y ya que esto es Radio Mórbido con sus gustos musicales particulares, y ya que las abejas pesan mucho en nuestra supervivencia, vamos a escuchar a un grupo que vale lo que pesa. Pesado, con la canción Abeja Reina, y regresamos con todos ustedes aquí. Y estamos de regreso en Radio Mórbido, después de escuchar a Pesado, con la canción Abejas, para que vayamos dándonos cuenta, como en todos los radiomórbidos, cómo hay muchas cosas que son tan importantes en nuestra vida, que están y que son parte de nuestra cultura y dentro de nuestro inconsciente colectivo, y de pronto no nos damos cuenta. Estábamos en nuestra ronda de abejas y vamos con Enrico Wood. Hace ya varios años, la última vez que visité Chile, me acuerdo muy bien en el jardín de un amigo de mi papá que estábamos visitando, habían unas abejas que se estaban comiendo un ratón. Estas abejas eran carnívoras y le estaban entrando el ratón, ¿no? Entonces el cuate de mi papá me está explicando que
eran un híbrido que venía de África, se mezcló con las abejas en Brasil y de repente tienen ahí como un híbrido bastante agresivo que es parte abeja africana, ¿no? Entonces esas eran como bastante problemáticas, lo cual llevó como a ciertos controles de plagas ahí y que también por andar tratando de matar a las abejas asesinas africanas, pues también se están cargando a las abejas normales y esto nos lleva ahí a lo que también estaba hablando Pablo del asunto de que pues se nos están acabando las abejas y que son bastante integrales para nuestra supervivencia, ¿no? Y para la del resto del planeta. Lo cual me lleva a dos películas en donde se hace como experimentación con respecto a las abejas, una para la supervivencia del planeta y otra como un vehículo de un virus alienígena. Y uno es el episodio Hated in the Nation de Black Mirror, en donde en lugar de tener abejas normales, ahora tenemos mini drones, que eso es un plan real que de repente a los Elon Musk del mundo se le empieza a ocurrir, que es en el momento en el que se nos acaban las abejas, pues tener mini drones que puedan realizar la misma tarea de la polinización. Claro que el twist en Black Mirror en este episodio es que se utilizan como drones militares y se enfocan en la gente a la que le quieren hacer cancel en Twitter, ¿no? Cuidado ahí, a mi buen Eric, un día te pueden caer los mini drones, ¿no? Si no te descuidas. Y la otra es en la película de los X-Files del 98, Fight the Future, en donde el gobierno, en su super conspiración, experimentaba con las abejas para introducir dentro de ellas el virus alienígena, en donde incubabas a uno de estos extraterrestres y estas abejas te picaban, ¿no? Y claro, está esta escena en donde Mulder y Scully escapan de esta granja de abejas y una de las abejas pica a Scully y se empieza a formar una alienígena dentro de ellos, ¿no? Estas es de las dos cosas que me acuerdo muy bien de abejas en la cultura pop. Muy bien. Valdría la pena tomar el crédito que nos corresponde como seres humanos, porque no es que unas abejas africanas se mezclaron con unas abejas en Brasil, porque pues las abejas africanas no tienen la capacidad de cruzar el océano. Entonces hubo unos micos, lampiños humanos que les pareció una buena idea traer a abejas desde África, que eran mucho más grandes, mucho más fuertes, mucho más agresivas y activas, y mezclarlas con abejas en Brasil para que hicieran la miel pues más rápido y entonces pues tuviéramos más miel y entonces pues hiciéramos más negocio y vendiéramos más cosas. Entonces, pues como el ser humano nunca mide, dijeron, mira, pues las mezclamos, pero pues ¿a dónde se van a ir? Ni modo que se escapen, ¿no? Pues ni que tuvieran alas. Y entonces, pues las abejas se escaparon. Y entonces fue un problema grave en Brasil, porque lo que tienen estas abejas, además de que son muy agresivas, pues es que les caen mal las otras abejas. Entonces, pues escapan las abejas africanas violentas y de pronto ven unas abejitas así tiernas y pues se les dejan caer, matan a la reina, invaden su nido y así empiezan a hacer un caos absolutamente en Brasil. Los brasileños, así como los chinos con el principio del COVID, pues dijeron, no, no hay que decirle a nadie, pues quién se va a dar cuenta, ¿no? Poco a poco, durante décadas, las abejas africanas fueron subiendo por el continente, atacando a las abejas locales. Yo me acuerdo a finales de los 80s cómo tocaba el momento que las abejas africanas llegaran a México y se hizo toda una campaña nacional de cuidado con las abejas y colgaron en todos los árboles de la República Mexicana unas cajas cuadradas forradas con plástico azul que decían trampa para abejas africanas, que en la UNAM, en toda la parte del Centro Cultural de la UNAM, todavía quedan una o dos de estas cajas por ahí que ya son, ¿no?, objetos arqueológicos, ya deberían de estar en una tienda de la Condesa, ¿no?, en 35,000 pesos. Pero lo que pasaba es que estas trampas además también caían las abejas normales. Entonces, bueno, fue un desastre absoluto. Los norteamericanos estaban muy confiados de que no les iban a llegar a ellos las abejas africanas por una cuestión geográfica y natural, que es el desierto, porque hay toda una franja de desierto que separa, ¿no?, todas las zonas de cultivo y los bosques y todo de los Estados Unidos con México, todo lo que se conoce como Aridoamérica. Los norteamericanos estaban muy confiados de que eso no iba a pasar, pero pues se les olvidó que las cactáceas florean una vez al año y por 2 días, porque en el desierto llueve un lunes, el martes salen las flores y el miércoles se mueren,
Pues al parecer todas las abejas africanas estaban ahí en la línea, esperando a que lloviera. Llovió, salieron las flores y brincaron de flor en flor hasta llegar a los campos norteamericanos y así cubrieron todo el continente hasta llegar a Canadá y Alaska. La triste historia de las abejas africanas, resumida, 3 décadas resumidas en 2 minutos, solo en Radio Mórbido. Sigamos con insectos y vamos ahora con la mantis religiosa, a que nos dé un comentario. Yo supongo que soy yo, ¿no? Obvio. Ya nada más para cerrar esto de las abejas, que debo aclarar, es de estas películas que seguramente van para el leimómetro. Yo la tengo de pendiente, pero creo que no la podríamos dejar de mencionar, porque también creo que a lo largo del programa va a ser inevitable traer el cine animado, porque han animado un montón de insectos, que es esta de B-Movie, una película que ya cuando salió se estrenó por ahí de 2006, yo ya estaba más grande, ya no era como el target principal, pero me interesa mucho porque es coescrita por Jerry Seinfeld, ¿no? Y también por ahí hace la voz de la abeja principal, trae a Michael Richards, que es el actor Kramer, también en las voces, y es de estas películas muy particulares que se convirtieron en un meme, o sea, la popularidad de esta película es muchísimo más en la actualidad de lo que fue en su época. Entonces digo, yo soy muy fan de Jerry Seinfeld, entonces en algún punto la voy a tener que ver. Muy bien, efectivamente, hoy le ganaste a Enrico Wood y llevas el leimómetro a tope, pero hay posibilidades de que alguien más te gane. Está usted en Ibero 90.9 escuchando un programa raro, lleno de insectos, pero lleno de cine, lleno de música, lleno de cultura pop, y vamos ahora también a hablar de ese tipo de cosas que solo él habla, que tienen ya que ver con filosofía, historia y otras cosas. Nico Abejorro Ruiz. Pues justo con la enorme introducción perfecta que hiciste en las abejas africanas, quería hablar de una película que a mí me gustan mucho, los disaster movies, y Irwin Allen hizo una película en 1978, ya sabes, la época después de hacer El infierno en la torre, El Poseidón y eso, que es una película de desastres con abejas asesinas llegando al desierto. Aquí no llegan por el florecimiento de las cactáceas, se llama The Swarm, la película, con Michael Caine y Henry Fonda, pero no llegan al desierto por las cactáceas y su florecimiento, sino porque en medio del desierto, en un pueblucho ahí de Texas, arman una feria de las flores. Y pues bueno, oh sorpresa, vienen las abejas asesinas, pero en un swarm enorme. La película de repente se puede volver un poco tediosa, es una película rara, es una película datada, pero tiene unas cuestiones maravillosas del ataque de las abejas al pueblo, porque lo filmaron con abejas reales y además lo ponen en cámara lenta con las multitudes y las abejas llegando y matan a los niños enfrente de una maestra de escuela que está viendo en la ventana y nada más se ven las abejas pegando y los niñitos cayendo como moscas y las abejas encima de ellos y niños cubiertos, cadáveres de niños cubiertos completamente de abejas. Son unas vistas impresionantes. La verdad no sé cómo manejaron tal cantidad de abejas con niños, con ese peligro, pero pues bueno, eran los salvajes 70s, a nadie le importaba y la película es muy divertida y justamente es eso, sobre la llegada de las abejas asesinas a Estados Unidos y la posibilidad muy real de que estas abejas, bueno, aquí hiper exageradas en un swarm de millones de abejas, pudieran llegar a conquistar al mundo, ¿no? Porque se comunicaban y porque se atacaban y porque eran muy agresivas y porque los militares no tenían ni idea de cómo matarlas sin destruir también a las abejas normales y sin destruir los plantíos de la humanidad y dejándonos a todos sin comida. Entonces, una película bastante interesante de Swarm 1978. Nadie pensó que no tenían que ser los militares, sino Monsanto, el encargado de acabar con todas las abejas del mundo. Monsanto y sus pesticidas y sus transgénicos ha sido el encargado absoluto. Yo me acuerdo también cuando era niño de un programa que se llamaba Aunque usted no lo crea, de Ripley, y que salía esta cuestión y que después así fue como yo me enteré de cómo hacían en las películas las cosas, que si tú de la colmena sacas a la reina y la metes en una cajita que tiene un collar y te la cuelgas, todas las abejas de la colmena se te ponen encima. Y entonces yo me acuerdo en Ripley que salía un señor que se hacía como unas barbas de puras abejas, pero esto es porque traía colgada a la abeja reina.
Entonces, en las películas, y lo hizo Zacarías en la de las abejas asesinas, tenían como muchas colmenas, sacaban a las reinas, se las ponían a la gente y le decían, tú no te muevas, le ponían a la reina, las abejas hacían lo suyo, y pues ya después cuando era corte, pues era meter la mano entre las abejas para sacar a la reina. Muy bien, sigamos en la ronda y vamos ahora con Enrico Wood. No sé si seguimos con el rollo de las abejas, pero esto me recordaba lo que decía Nico con lo de la comunicación de las abejas. Hay un cómic que se llama, es un cómic independiente de ciencia ficción que se llama The Art of War o El Arte de la Guerra, en donde hay un personaje al que le llaman el príncipe, obviamente sacado de Maquiavelo, que manipula el stock market o el mercado de valores al inyectarse una fórmula que lo llena con antenas de hormigas y de abejas, y que puede, por medio de las feromonas que él emite, utilizar a las colmenas como si fueran computadoras, y realiza cálculos con las abejas y con las hormigas, y de esta manera puede adelantarse y adivinar, o más bien como prever qué va a pasar en el mercado de valores, y empieza a hacer grandes inversiones, ¿no? Lo cual lo vuelve multibillonario y empieza a invertir en tecnologías bastante extrañas, ¿no? Pero esta idea de que por medio de que las hormigas en sus movimientos y las abejas también en sus bailes se pueden encontrar patrones que te ayudan a identificar tendencias del mercado de valores, no son ideas nada más de este libro, sino que son cosas que se vienen estudiando incluso en numerología y en biología, y también en ingeniería genética, ¿no? Sí, son cosas que se han tratado de utilizar, sobre todo a las colmenas, como si fueran computadoras vivientes, ¿no? Eso es como una de estas ideas de ciencia ficción que son reales y que se le ocurren luego a los entes raros que salen en Saturday Night Live, como Elon Musk. A ver, lo que es un hecho, sin duda, y lo hemos dicho varias veces en Radio Mórbido, es que de los cavernícolas a nosotros hay 2 segundos de separación, que somos una especie que sigue, ¿no? Que sigue teniendo la necesidad de quemar combustibles fósiles para su supervivencia, que seguimos comiendo, ¿no? Animales, nada más que en vez de salir a cazarnos nosotros, dejamos que los case alguien más y ya nos los dé envuelto en plástico. Y en ese mismo sentido, pues hay todavía una serie de cosas, muchísimas, la mayoría, casi todo, que no entendemos. Porque así como las abejas funcionan con un orden universal y que a partir de eso se pueden sacar cálculos y se pueden sacar tendencias y patrones para la bolsa de valores, pues a ver, los cardúmenes de peces en los océanos también se mueven, ¿no? Como un solo ente y son miles de pescados, o podemos ver a los pájaros en el cielo también, ¿no? Como de pronto se mueven en parvadas y nosotros no entendemos estas cuestiones. Por otro lado, hablando de las abejas también, las técnicas constructivas que tienen las abejas, que lo hacen con sus lengüitas y con sus patitas, son de las estructuras más resistentes que existen, y en la arquitectura se han utilizado los patrones que diseñaron las abejas para hacer rascacielos, para hacer domos y para sostener cualquier cantidad de cosas utilizando esas mismas estructuras, que no es que diseñó nadie, las diseñó el universo, las abejas nos las mostraron, ¿no? Y esas formas como octagonales soportan cualquier cantidad de peso, cualquier cosa, sirven para conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho de lo que no sabemos y que podemos aprender de los insectos, porque sí hay un problema en el que los insectos no se meten hasta que Woody Allen hace la voz de alguno de ellos. Es en el problema del ego y la individualidad. Entonces, los insectos trabajan todos para un bien común, un fin común, y además no hay nadie más y nadie menos, todos tienen que trabajar igual. Entonces digo, y dije Woody Allen porque Woody Allen hizo la voz de una hormiga, ¿no? Me parece. Sí, hizo una película que se llama Ants, que era como la competencia de Bugs en el 97 o 98, no me acuerdo. Obvio, Bugs es la más ñoña, es la de Pixar. A Bugs Life se llamaba.
Sí, ¿no? y la otra, la comunista con un neurótico judío de Manhattan en la voz, ¿no? Nada más que estaba mucho más pasada de lanza la de DreamWorks, porque era la de Ants con Sylvester Stallone, estaba Woody Allen, estaba Sharon Stone, ¿no? Pero también hay una escena en donde se van a la guerra contra una colonia de termitas. Y sí, era un poco, en los 90s esta onda de hacer las cosas un poco más edgy por el humor tipo Seinfeld, como decía acá Eric, pero sí veías cómo los cercenaban, les quitaban la cabeza, se los comían vivos en una película de niños. Y de repente me acuerdo muy bien de la escena en donde solo queda la cabeza del soldado que interpretaba Stallone. Y decía, no siento mis piernas. Y obviamente el chiste es que solo le quedaba la cabeza, ¿no? Pero iba por ahí la cosa, estaba mucho más pasada de lancesa que... En esa de Hormiguitas también había un chavito como Nico, ¿no? Una versión animada de Nico ahí torturando hormigas. Creo que no está tan cruel la escena, pero sí sale, ¿no? Al principio cómo las van a matar por medio del sol. Con la lupa y salía como si fuera un satélite, así como el de Akira. Se las comía. Que después pudimos ver la venganza en series como Tierra de Gigantes, ¿no? O en Honey, I Shrunk the Kids, donde pues podemos ver la cuestión inversa, donde pues los insectos, como bien decíamos al principio, y decía Eric, si las mantis, ¿no? Fueran del tamaño de una jirafa, pues andaríamos corriendo todo el día para todos lados. Esto nos abre la puerta, ¿no? A que hablemos un poco de insectos peligrosos, porque sí hay y sí existen insectos ponzoñosos e insectos peligrosos, ¿no? La mosca tsetse, que en algún momento fue muy popular como un peligro, sobre todo por todas las expediciones inglesas, ¿no? Hacia los trópicos. O sea, los ingleses se han dedicado a popularizar las momias, pero porque pues iban a saquear Egipto, y las moscas tsetse porque pues iban a saquear la India, y pues las cacerías porque pues iban a saquear África. Entonces, los ingleses a todos los lugares que iban a saquear, ¿no? Y a conquistar the Commonwealth, pues hacían populares como pues, las cosas que les parecían simpáticas y peligrosas. Pero bueno, la mosca tsetse es este insecto que salía hasta en las caricaturas de pronto de Bugs Bunny y cosas, que es una mosca que te pica y te duermes. El problema es que pues te pica y te apendejas, te duermes, te mareas, te puede dar, ¿no? Náuseas, te puede dar vómito, te puede dar mareos, pero te puede dar la muerte también. La mosca tsetse te puede, ¿no? dar hemorragias internas, o sea, depende de la reacción de cada una de las personas. Hay un avispón gigante japonés que pues también mete unos piquetes nada agradables. Está otro insecto que es como una mosca peluda parasitaria, también conocida como mosca de trineo o mosca de tacón, que está en México, está en el norte de Argentina, en Chile, Uruguay, y que también te pica. Está uno de los insectos que más estragos le ha causado a la humanidad, que es las pulgas de las ratas con la peste negra. La peste negra era pues porque un insecto, ¿no? Cruzó de una especie a otra, y pues a los seres humanos ya hemos visto que esas enfermedades cuando cruzan de una especie a otra causan un poco de estragos, ¿no? Entonces está también la pulga de las ratas y muchos insectos más peligrosos que por eso hemos desarrollado películas al respecto. Empecemos una ronda con Nico Ruiz. Claro, ¿no? Y hay que mencionar, por supuesto, al animal que más mata a seres humanos en el mundo, que es el mosquito. El mosquito sencillo que transmite la malaria, que transmite el dengue, el zika, el chikungunya, cantidad de enfermedades más, es el animal que más humanos mata en el mundo y es una fuerza como impresionante e irascible. Y claro, no estamos hablando de los moscos gigantes de la puerta dimensional de The Mist o algo así, ¿no? Como el mosco normal. La paranoia de los insectos también a mí me gustaba mucho como en el aspecto de lo que decía Pablo, de como cuando lo vuelves otra cuestión de perspectiva. Y por ejemplo, hay una película que me gusta mucho de 1954 que se llama Them, que es justamente sobre estas, ¿cómo se llama? Hormigas gigantes, ¿no? Que suceden un poco como en la contraparte del 54 de Ishiro Honda dando a despertar a Godzilla en Japón, del otro lado del charco en Estados Unidos por las pruebas nucleares.
nacen estas especies de hormigas del desierto ultra resistentes gigantes y empiezan a atacar a unos poblados, ¿no? La parte más interesante yo creo que de la película es como en medio que hay una explicación científica en donde está un entomólogo con los militares y los militares le dicen, bueno, pero ¿cuál es la bronca? Son unas hormigas y ya están grandotas, pero pues les metemos unos bazucazos y ya estuvo. Y él les empieza a explicar lo que decía Enrico, los superpoderes de las hormigas, que pueden levantar, si nosotros pudiéramos levantar el peso que levanta una hormiga, podríamos levantar más de 1,5 toneladas. Entonces, es una cosa totalmente desproporcionada. Y estas hormigas, también como decía Pablo, trabajan juntas, hacen guerras. O sea, son otra especie fuera de la humana que hace guerras, que va a conquistar territorios y que, pues digo, si tuviera ese tamaño y si creáramos esa proporción, no saldríamos bien librados de esa pelea. Yeah. Pues creo que podemos y vamos a regresar a hablar mucho de hormigas, porque las hormigas dan mucho de qué hablar, pero en este segmento que estamos hablando, ¿no? De una manera muy general sobre insectos ponzoñosos y mala onda. Yo recuerdo cuando viví en Tulum, y les recuerdo que cuando yo viví en Tulum no había ningún Tiluminati, es más, ni siquiera había luz. Era 1993, cuando yo estaba ahí. Conocí a unas moscas muy mala onda, que pues de pronto tú salías de la playa y salías del mar y estabas muy tranquilo, y de pronto, pues si estabas acompañado, alguien te decía, traes algo negro en la espalda, y si estabas solo, nada más sentías un piquete como que te habían perforado un pulmón, que se llaman tábanos, que son unas moscas que existen en los bosques, pero que existen también en los climas tropicales, en México, en Colombia y no sé qué, que son unas moscas grandotas, peludas, horrendas, horribles, que te pican, y sé que Enrico tiene sus historias con tábanos. Así es, esto es en Cozumel, también hay tábanos. Si te vas del otro lado de la isla, que es como el lugar como sin hoteles, sin no restaurantes ni nada, pues llega por ahí, así como en pitch black, a lo Vin Diesel, a la hora como por ahí de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya empieza a oscurecer, empiezan a salir los tábanos. Y sí o sea, es un dolor, es una mordida que parece que tienen dientes, ¿no? Parece que se te agarran, y luego yo me acuerdo que una vez que me quité uno, empezaba a salir el hilo de sangre. Entonces era como una cosa así como de, llega a tal hora y te tienes que ir del otro lado de la isla, tienes que volver a la parte civilizada, ¿no? de Cozumel, porque sí te empiezan a agarrar en bola. Ahora, lo curioso es que también cuando estás de día, puedes ver los agujeros en la arena, y ahí es donde viven los tábanos. Hacían como sus nidos o sus cuevas adentro de la arena, y sabías que estaban ahí. Entonces empezaba ya a la hora en donde salían los tábanos, y sí era una cosa así tipo pitch black, ¿no? Donde llegan y te metían una revolcada. Entonces es como, Cozumel tiene una diversidad de insectos y claro, no vamos a mencionar arácnidos, que también tenían lo suyo, pero como todos estamos de acuerdo en este programa, qué bueno que no son gigantes. Había una temporada en particular en Cozumel que te lo tenían que avisar por radio, de unas palomillas que soltaban un polvo rojo que te quemaba, y eran quemaduras de 3er grado a veces. Pues los tábanos están en México, pero están en toda América Latina, en todos los trópicos, ¿no? En toda la parte del Ecuador, porque también están en África y en otros países. Entonces, si usted conoce a alguien que le haya picado un tábano, si a usted le ha picado un tábano, si hay tábanos en su historia, pónganos con el hashtag Radio Mórbido en Twitter su historia de tábanos, y nosotros vamos a un corte musical y le vamos a hacer un servicio a la comunidad que se ha visto afectada en algún momento por algún tábano, y vamos a escuchar a continuación a Alfredo el Pulpo y sus teclados con Matando Tábanos, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Rico, negra, y ahora todo el mundo a bailar el tabanito. Sin zapatos, sin camisa, con un short y un bronceador, hemos llegado a la playa
a darnos un chapuzón, sin zapatos, sin camisa, con un short y un bronceador. Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón, tan fresca que estaba el agua y tan caliente el sol. Cuando siento por la espalda una horrible comezón. Ay, maldito bicho, me has quitado la ilusión. Y ahora que me preguntas yo te respondo con gran dolor. Que dónde estábamos matando tábanos. Que dónde estábamos matando tábanos. Que dónde estábamos matando tábanos. Que dónde. Sin zapatos, sin camisa, con un short y un bronceador. Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón. Sin zapatos, sin camisa, con un short y un bronceador. Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón. Tan fresca que estaba el agua y tan caliente el sol. Cuando siento por la espalda una horrible comezón. Ay, maldito bicho, me has quitado la ilusión. Y ahora que me preguntas yo te respondo con gran dolor. Que dónde estábamos matando tábanos. Que dónde estábamos matando tábanos. Que dónde estábamos matando tábanos. Que dónde rícones. Y esto se baila pasito para adelante, pasito para atrás. Ahí va. Que dónde estábamos matando tábanos. 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 Que dónde estábamos. Y estamos de regreso aquí con usted en Radio Mórbido, sí, por Ibero 90.9. Si usted acaba de sintonizar ahorita mientras escuchaba Matando Tábanos, no se equivocó, está en Ibero 90.9, pero es que este tipo de canciones solo se escuchan en Radio Mórbido por primera y única vez a través de esta gran frecuencia, nuestra casa. Estamos hablando sobre insectos. Y ya que pasamos de estos insectos terribles de los tábanos y que Nico había abierto el hormiguero, había puesto la azúcar para que salieran estos bichos, hablemos un poco también sobre las hormigas. Las hormigas no son un solo tipo de insectos, o sea, no hay un solo tipo de hormigas. Hay muchísimas hormigas, depende del continente, depende del clima, ¿no? Hay hormigas carnívoras, absolutamente, y hay películas de hormigas carnívoras, como por ejemplo Marabunta. Y que Marabunta es una película que se basa en un fenómeno natural que existe en África, que pues son unas colonias de hormigas, de cientos de millones de hormigas, y pues que de pronto por el clima, por el calor, porque ya me cayeron mal, pues deciden salir todas el mismo día sin cubrebocas, así de que no estamos en semáforo de ningún tipo, y salen todas y se comen todo a su paso. Se comen las plantas, se comen los animales. Esto es en África. Si se les cruza un tigre, se lo comen. Si se les cruzan unos jabalíes, se los comen. Si hay ahí como, ¿no? Unas jirafa con su jirafita, se comen a la jirafa. Por eso se llama marabunta, porque por donde pasan
dejan absolutamente todo devastado. Las hormigas son impresionantes y sigamos con esta ronda hormiguil, ahora con Enrico Wood. Ahora que estabas mencionando a las marabuntas y que se ponen bastante agresivas, bueno, la tribu Mawé en Brasil, en la selva, tiene un ritual de virilidad ahí donde prueban a los jóvenes para que se vuelvan guerreros, que es este guante que llenan con hormigas bala. Les llaman hormigas bala porque la mordida en la escala de dolor es muy parecida a la de un balazo, ¿no? Entonces llenan este guante con un montón de estas hormigas y tienes que meter la mano y aguantar las picaduras por algo así como unos 2, 3 minutos o algo por el estilo, y si no sacas la mano ya eres parte de la casta guerrera de esta tribu, ¿no? Entonces hay muchísimos documentales de gente que baja ahí y no, ya saben, el típico hombre blanco que trata de pasar la prueba para ver qué tal se siente, y hay más de un documental en donde un cuate blanco gringo mete la mano para tratar de pasar la prueba y les va en macroferia, pero esta tribu, claro, ya empiezan a desarrollar cierta invulnerabilidad hacia este tipo de mordidas, ¿no? Pero es fascinante este pequeño ritual para pasar y volverte guerrero, ¿no? Ya que hablamos de hormigas, tendríamos que decir que también en la naturaleza se ha descubierto unas hormigas zombies, porque son unas hormigas que se infectan de un cierto hongo, y que este hongo pues las hace que se vuelvan, ¿no?, como mutantes, en el sentido de que dejan ahora sí como de pertenecer a esa conciencia colectiva hormiguil, y entonces empiezan a actuar cada una por su lado, ¿no?, a trastabillar, no saben bien qué cargar, dónde meterse, y se vuelven literalmente hormigas zombies, y así se les describe como hormigas zombies, y tiene que ver con un hongo por ahí que se les pega. Sigamos con esta ronda y vamos con Eric Ortiz. Sí, igual complementar esto de las hormigas zombie, que obviamente este hongo que se le llama el Cordyceps se las contamina a través de esporas, y esta idea ya está presente en el cine, ¿no? Hay películas que no son netamente de hormigas, pero ya presentan esta forma de epidemia, porque ya una vez que las hormigas están, como decía Pablo, zombies, contaminadas, y se dirigen a un lugar donde puede crecer este hongo, pues ellas mismas empiezan a tener sus propias esporas, y todo se vuelve una epidemia muy rápido, ¿no? Se empiezan a contagiar, entonces ya está. Sí, en el lado de esta idea de las esporas, del contagio a través de hongos, parásitos, ya se ve en el cine de zombies. The Last of Us, el videojuego, su secuela, tiene esta onda, y también esta de Melanie, Apocalipsis Zombie, ¿no? Donde ya es un apocalipsis, pero se ven ahí las plantas, ¿no? Y todos los hongos, que me parece muy interesante. Y en el lado, nada, cerrar esto de las hormigas, que ya lo mencionábamos, ¿no? Las dos películas del 98 animadas que compiten. Mencionar esta de Pixar, la de A Bug's Life, que aquí le pusieron bichos, nada más me parece muy curioso y fascinante que está vagamente inspirada en Los Siete Samuráis, ¿no? De Akira Kurosawa. Eso a mí me parece muy bien, que es un grupo ahí de bichos, ¿no? Que son llevados erróneamente como si fueran grandes guerreros para defender a una población de hormigas que se ven afectados, ¿no? Les roba sus comidas estos saltamontes, ¿no? Muy bien, hormigas hay muchas, pero como no está Brent Moller, voy a tomar el papel de Brent Moller en este momento y decir que una de las caricaturas favoritas de Brent era La Hormiga Atómica, ¿no? Que pues ahí era, ¿no? Digo, decía La Hormiga Atómica, aunque en realidad pues los poderes que tenía esa hormiga atómica son casi los poderes que tienen las hormigas normales, salvo por el de volar. Entonces ya, ahí está el comentario de Bren de hormigas atómicas, Harry Potter, fútbol. Juegan con todas sus patas, patean bolas de fútbol, Bren Moller. Muy bien, sigamos con Nico Ruiz. Bueno, en el asunto de las hormigas quería hablar de una película que a mí me parece fascinante. Siempre he sido un enorme fanático del trabajo en diseño de Saul Bass. Los pósters de Saul Bass son unos
enormes clásicos, no solo logró hacer una película que le fue muy mal a esa película y sigue, ya tiene un estatuto de culto, se llama Fase 4, pero en el momento le fue muy mal y la criticaron mucho, y a mí me parece una película totalmente fascinante. Y la película trata de que hay un evento cósmico y de repente las hormigas empiezan a actuar extraño. En vez de hacer guerras entre ellas, todas las hormigas de una zona se unen y de repente empiezan a desaparecer todos los depredadores que tienen, todos. Hay unas escenas filmadas por un fotógrafo que voy a mencionar más adelante en otra película, que son muy impresionantes de cómo destruyen a una tarántula, cómo se la comen entera, en cámara acelerada, una cosa preciosa. Y el chiste es que van unos científicos, se meten como en un lugarcito para ver qué están haciendo estas hormigas y un poco para ver si se pueden enfrentar a ellas. Pero no miden que se están enfrentando con una fuerza enorme y sumamente inteligente que se comunica de una manera muy compleja. Y entonces estos científicos que están encerrados en este lugar tratando de pelear con las hormigas, muy pronto se dan cuenta que, muy en el juego de Richard Matheson con Yo Soy Leyenda, ellos piensan que son las hormigas que los están invadiendo y muy pronto se dan cuenta que la Tierra ya cambió, que la Tierra ya no es del ser humano y que las hormigas son las que ahora dictan cómo nos reproducimos y cuál va a ser el siguiente eslabón genético entre bichos y humanos. Una película totalmente impresionante, creo que es del 74, Fase 4, muy olvidada y muy maravillosa, por ahí si se la encuentra. Yeah. Hablando de hormigas, hablábamos hace rato de Marabunta, de la película y de este fenómeno. Y esta película de Marabunta, pues no necesariamente es una película muy conocida, pero en una película mucho más reciente, ¿no? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, sale justo en una de las persecuciones, que va en camino al río y que los está persiguiendo la mujer nazi y que van ahí todos en estos como autos de alta velocidad. Sale este fenómeno de Marabunta, de cómo actúa, y es como mucho más moderno y con muchos más efectos. Tendríamos que decir que la película de Marabunta, así como Zacarías en el de las abejas, pues usaron hormigas de verdad, se fueron a África y buscaron a las marabuntas de verdad y les echaron animales y las provocaron para que salieran. Las ventajas del cine de antes era que nos podían mostrar, ¿no?, cosas más tipo documental, y que ahora pues ya las hormiguitas son hechas en softwares de animación. Yo le recuerdo a la hormiguita Osiris Contreras que a ver si puede apagar su micrófono, porque se sigue metiendo su micrófono, Mórbido Army, ahí avísenle por WhatsApp. Estamos hablando de hormigas y también en Hereditary las hormigas hacen de lo suyo. Enrico Wood. Claro, estamos hablando de la escena del poste, cuando a la hermana le da la alergia y se le ocurre sacar la cabeza para respirar un poco y bueno, se queda sin cabeza y el otro pues se queda castigado de por vida. Y pues es una escena bastante cruel, pero una de las cosas que no soy gran fan de Hereditary, pero es una de las mejores secuencias, la verdad. Y esta escena cuando en la mañana vemos ya lo que quedó de la cabeza de la hermana pequeña y cómo se la están comiendo las hormigas. Pues sí, tengo que decir que es un gran momento de horror, no lo puedo negar, está bastante genial, pero luego también hay partes que te recuerdan que luego Hollywood se empieza a comer las ideas de los otros, y hay dos películas super lame, una es The Lone Ranger, El Llanero Solitario, y la otra es El Rey Escorpión, y las dos tienen dos escenas exactamente iguales en donde los atrapan a los héroes y los tienen enterrados hasta el cuello y hacen que las hormigas de fuego, y las dos son fire ants, salgan para devorarlos, ¿no? Entonces es prueba también de que Hollywood de repente se empieza como a canibalizar a sí misma y no solo las hormiguitas son las que se papean entre sí, ¿no? Sin duda, los seres humanos, además, somos expertos en ver cómo utilizamos las características de la naturaleza y de los animales para torturar, ¿no? Hemos visto también toda una serie de ocasiones donde pues, a la gente le embarran miel y le embarran cosas para que las hormigas los ataquen. Ya nos platicaba Enrico de este rito de iniciación, donde pues si te aguantabas los piquetes de hormiga, eras bien macho, pero pues si no te los aguantabas ya no eras parte del club. Y
justo en esta nota, en este tenor de cómo los seres humanos de pronto utilizamos a los insectos para nuestros fines maquiavélicos y torturadores, pero también en esta nota de cómo los seres humanos le deseamos de pronto el mal a alguien, ya sea por una venganza o un desamor, y tomando en cuenta el asunto de las hormigas y sus dolorosas mordidas, vámonos a nuestro siguiente segmento musical. Y vamos a escuchar, hoy todo el programa es esas canciones que usted solo escucha en Radio Mórbido. Vamos a escuchar ahora a El Conjunto Michoacán con Piquetes de Hormiga y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Piquetes de hormiga tendrás que sentir. Cuide usted a su novio, a su novia, para que no lo anden dejando ahí con las hormigas. Estamos por Ibero 90.9, hablando de insectos, de todas sus variedades, sus especies y toda su relación de pronto con las películas de la literatura, la cultura pop, la arquitectura, la filosofía, el universo, la energía, las matemáticas y la supervivencia de nuestra especie. Ahí nada más. Vamos a la siguiente ronda y empecemos con Nico Ruiz. Bueno, empecé con las hormigas antes de tiempo y ahorita voy a regresar a otro insecto y me disculpo, pero se me había olvidado y la verdad es una cosa entrañable de la cultura pop y no puedo dejar de mencionarlo. Y pues no es un insecto como tal, se parece a un insecto, en verdad es un ser mitológico, irradiado y maravilloso, y me refiero por supuesto a la creación de Ishiro Honda, al kaiju más grande que existió durante mucho tiempo, Mothra.
Mothra nació en una película en solitario en 1961 y siempre tenía algo como muy interesante, porque Mothra, como muchos de los kaijus, no es particularmente malvado, nada más es un ser incomprendido y también llevado a la civilización por culpa del fervor capitalista de mostrar a estos animales como atracciones de circo, ¿no? La misma cosa que ya está puesta en el King Kong de los años 30. Pero yo creo que la parte más entrañable y verdaderamente hermosa del personaje de Mothra se da en el 64 en la película de King Ghidorah, que es una verdadera maravilla, este momento en donde Mothra trata de convencer a Godzilla y a Rodan de que peleen contra este maldito monstruo alienígena horrible, y Godzilla y Rodan dicen, no, la neta no, chido, nosotros seguimos con nuestras broncas viejas, llégale Mothra si quieres, y Mothra en su buena hondez total, porque es como el kaiju más hippie y amoroso y de luz, va y se agarra a madrazos con Ghidorah. Obviamente Mothra, como una mariposa hermosa y de luz y hippie, no tiene la menor posibilidad y Ghidorah le está partiendo el hocico horrible, pero por el hecho mismo de estar perdiendo con Ghidorah y ver el sacrificio hermoso de Mothra, esta mariposa tan bella que pues en verdad no podía ser rival de este kaiju tan tremendo, Rodan y Godzilla dejan atrás sus diferencias y van a pelear y terminan derrotando a King Ghidorah. Mothra es un ser espectacular que, por desgracia, en la nueva recreación de las películas de Godzilla, las películas americanas, sobre todo en la segunda, cuando la vuelven a sacar, hacen muy bien el diseño y captan bien la esencia del personaje. Lástima que está desperdiciando una película tan mala, pero Mothra como kaiju es una cosa absolutamente entrañable y dolorosa en su sacrificio, en su hermosura y finalmente en algo que tienen muchos de los kaijus, en su humanidad. Ya que hablamos de kaijus, creo que abre la puerta para hablar de Guillermo el Toro. Porque si bien uno puede ver en el cuerpo de trabajo de los directores, sobre todo los que son autores, una continuidad y cómo van alimentando, ¿no?, sus obsesiones de una película a otra y cómo hay elementos constantes y que se repiten, en el cine de Guillermo del Toro hay insectos todo el tiempo, por todos lados. Podríamos empezar hablando de Cronos, que a final de cuentas Cronos, la invención de Cronos en sí misma, tiene un escarabajo en su interior. Entonces no es un vampiro que viene de los murciélagos, de no sé qué, es a través de un escarabajo. Podemos ver una película que quizá es la más fuerte y más icónica de Guillermo el Toro y los insectos, que sin duda es Mimic. Esta película donde pues empiezan a ver como toda una serie de insectos y lo que plantea ahí Guillermo en esta película es la evolución del insecto es tal que en su mimetismo aprende a mimetizarse como un ser humano, ¿no? Crece del tamaño de un ser humano, cierra como sus alas de manera que parezcan una cara y toda la película está llena absolutamente de insectos. Podemos ver el laberinto del fauno, donde pues hay insectos todo el tiempo, pero pues el hada es un insecto que vemos desde el principio, una como mantis, pero con alas. Podemos ver también como en Crimson Peak hay toda una serie de mariposas que aparecen todo el tiempo, ¿no? Desde los créditos hasta en el cuarto que está arriba de la mansión, en las paredes. Entonces, Guillermo del Toro tiene una relación muy, muy particular con los insectos. Sigamos hablando de insectos y vamos ahora con Enrico Wood. Ahora que estabas mencionando del Toro y su pasión por los insectos y que también le laten así los insectos mutantes, pues hay una película, bueno, primero quiero mencionar al insecto mutante original, que este es Gregor Samsa de la Metamorfosis de Kafka. Ese es el gran daddy de los insectos mutantes, el pobre Gregor Samsa que un día se despierta y es un escarabajo de panza arriba en su cama y que le da todo tipo de problemas a su familia. Pero hay una película bastante curiosa y bastante olvidada que se llama Meet the Applegates. Esta es una película de 1989 y que no salió hasta 1991. Y esta es una película de una familia de insectos mutantes del Amazonas que una corporación empieza a invadir su zona y lo que hacen estos insectos es que, igual que en Mimic, se hacen pasar por humanos, solo que estos se hacen pasar por una familia suburbana gringa de güeros,
¿no? Blanquitos, y se van a vivir a los suburbios gringos donde el papá, igual que Homero Simpson, se consigue trabajo en la planta nuclear, y lo que hace es infiltrarse para poder sabotear esta planta nuclear y crear un desastre que erradique la raza humana. Pero claro, como empiezan a disfrutar del estilo de vida americano, pues empiezan a cambiar de parecer, y no es hasta que llega otro insecto del Amazonas gigante para supervisar que la misión tenga éxito, ¿no? Pero esta película, lo curioso es que también es una sátira de la vida suburbana gringa. Entonces, el motivo de que la familia no es lo que parece también se traslada a que, ¿no?, el papá empieza a tener un amante en el trabajo, la mamá se vuelve alcohólica, la hija empieza a tener sexo con todos en la prepa porque pues, sus hormonas mutantes insectoides le dan, y el hijo se vuelve adicto al veneno para insectos, ¿no? Meet the Applegates, no sé cómo la pueden encontrar, pero creo que está por ahí en YouTube, entonces por ahí chequenla, es una verdadera curiosidad. Muy bien, sin duda, son de esas películas que se recomiendan en Radio Mórbido, y que si usted no la ha visto, la tiene que ver, porque pues para eso nos está escuchando, ¿no? Para que le recomendemos cosas interesantes, divertidas y diferentes, porque pues si no, puede escuchar a todos los que Eric descabeza a lo largo de la semana, con todas sus recomendaciones llenas de emojis y adjetivos. Vamos ahora con Eric Ortiz. Ya hablando un poquito más a fondo de... bueno, antes se me pasaba decirles que la escena esta icónica de Hereditary, donde la niña ya está muerta y la cabeza ahí con las hormigas, hay un rompecabezas, de hecho, de esta imagen bastante perturbadora que sacó A24, ahí si son fans, checarlo. Y hablando ya precisamente un poco más de la mantis religiosa, por un lado sé que existe una especie de tendencia, sobre todo en YouTube, de hacer videos donde la ponen a pelear varios insectos, pero la mantis, al ser un depredador y al ser un insecto que se sabe pelear, ¿no? Ahí la ponen a pelear por ejemplo, contra escorpiones, y suele ganar, ¿no? Digo, está medio ahí, no sé, medio complicado este tipo de videos, porque también hay incluso una red de apuestas, de peleas de insectos, entonces digo, ahí como con cierta distancia. Y por el otro lado, pues obviamente sí es real que esta mantis, su estilo de pelea, es el fundamento para un estilo de Kung Fu, ¿no? De las artes marciales chinas. Obviamente los Shaw Brothers hicieron su película que se llama tal cual, Shaolin Mantis, también se conoce como Deadly Mantis, una película dirigida por Lau Kar-leung, que también hizo esta de la Cámara 36 de Shaolin, probablemente la película pues más popular de los Shaw Brothers, con Gordon Liu, que eventualmente hizo a Pai Mei en Kill Bill. Y bueno, ya en el lado de lo lame y de lo animado, Kung Fu Panda, uno de sus personajes, obviamente es una mantis religiosa. Leimómetro de oro hoy para Eric Ortiz con Kung Fu Panda. O sea, oh my God, te la ganaste completamente. Vamos ahora con Nico Ruiz en esta ronda insectívora en Ibero 90.9. Bueno, esto para primero nada más dar, o sea, todos los que vivimos en una urbe, y en una urbe tan grande como la Ciudad de México, por ejemplo, hemos tenido encuentros con las cucarachas. Yo me acuerdo de un encuentro de cine que me sucedió. Estábamos filmando un corto del CUEC en la Ramos Millán, y yo tenía que actuar como un tipo al que nada más le rompen la cara. Entonces tenía a Noé Hernández con su cuerpo enorme reventándome la cara en una banqueta en la Ramos Millán. Pero entonces entre cortes de escena me dejaban ahí sangrando, y la sangre la hacen con el jarabe más chafa, y el asunto es que tenía que pasar mucho tiempo tirado ahí por continuidad, y nada más sentía como las cucarachas me empezaban a caminar encima, y fue una de las experiencias más extrañas, al mismo tiempo muy linda y muy espantosa. Y justo esto me lleva a pensar como esta relación que teníamos con las cucarachas, con una película de los años 90 que inauguró de hecho todo el asunto de producción de películas de MTV, que fue Joe's Apartment. Y no sé si se acuerdan de ese momento en los 90, Joe's Apartment era, o sea, ahorita es una película
es complicada, no es lo mismo verla, ¿no? Pero es una película bien interesante y que también habla sobre esto, como el dejarse ir de una generación, de la generación de Beavis y Butthead, que no le importa absolutamente nada y que llega a vivir a lugares totalmente espantosos, que nunca va a lavar un plato en su maldita vida y que de repente empieza a tener una relación problemática, pero amistosa y extraña y intensa y de odio y de amor con las cucarachas. Algo que en distintas experiencias yo estoy seguro que todos los que han vivido en una urbe han topado y que Guillermo del Toro también estaba rescatando para decir, cuando todos nos vayamos, las cucarachas van a heredar el planeta. Sin duda, las cucarachas son unos de los animales más resistentes que existen. Yo me acuerdo, y Marga se acordará, de cómo durante muchos años había una invasión de cucarachas en casa de Oma, unas cucarachas como muy chiquitas que salían, abrías el cajón en la noche y corrían las cucarachas para todos lados. Y yo me dedicaba a explorar 1000 maneras de cómo descubrir la fortaleza de las cucarachas, entre esas congelarlas. Y las congelaba durante 2 o 3 semanas y después la descongelabas y revivía la cucaracha. Las quemaba también, de eso no revivían, pero me tenía que esforzar en quemarlas, o sea, les ponía el cerillo y el cerillo me quemaba el dedo antes de que la cucaracha sucumbiera. Otra anécdota que tengo con cucarachas fue que cuando era niño me tuve que ir a vivir a Brasil con mi papá, porque mi papá lo nombraron director de películas mexicanas do Brasil, y entonces nos llevó a todos a Brasil para que la familia estuviera unida, cosa que yo odié, pero las cucarachas en Río de Janeiro son como los Volkswagen en la Ciudad de México. O sea, es un tamaño de cucaracha que, o sea, te puedes subir a la cucaracha y caminar en ella, es una cosa terrorífica. Y ya que hablamos de cucarachas también, diría Men in Black, porque en Men in Black uno de los primeros extraterrestres que llega en realidad es una cucaracha gigante que se mete dentro de la piel, dentro del cuerpo de un ser humano y se lo tiene que estar ahí acomodando todo el tiempo. Y también un episodio de Tales from the Crypt de un señor que es sumamente limpio, que detesta todo, que se la pasa con guantes, todo de blanco, en un departamento aislado con sprays desinfectantes, y que un día ve una cucaracha y se empieza a malviajar y torturarla y matarla, y le empieza a salir otra y otra y otra y otra, y al final del episodio vemos al señor tirado en el piso, todo pristino, todo limpio, no hay nada, y le sale una cucaracha por la boca, otra, y queda invadido el lugar de cucarachas. Y ya que Nico abrió el tema de las cucarachas, y ya que Radio Mórbido es un programa también musical, y ya que estamos transmitiendo desde México, vamos con una canción que además es una canción histórica, porque tiene que ver con la revolución mexicana, una canción típica de México para todo el público que nos escucha en toda América Latina, y vamos a escuchar esta canción popular revolucionaria mexicana que se llama La Cucaracha, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino, ya se van llora un cariño malogrado. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene
marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores ya no dista del olvido, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre 4 sopilotes y un gato de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar La Cucaracha, porque estamos hablando de insectos en este programa de Radio Mórbido y nos encontramos con que si bien podíamos buscar canciones que nos remitieran algo de insectos en inglés como The Bee Gees o cosas así, nos parecía mucho más interesante y tropical remitirnos a nuestra cultura ¿no? calurosa y latina. Sigamos con esta ronda y empecemos esta ronda con Enrico Wood. Ahora que estamos con las cucarachas, esto me recuerda a un infame episodio de Los Expedientes X, en donde todo parece que indica que son cucarachas mutantes que atacan a un fumigador. Y no sé qué les pasa como a la mitad del episodio, que de repente empiezan a debrayar muy cañón. Y resulta el twist final es que todas las cucarachas del planeta Tierra en realidad no son de la Tierra, sino que son robots biológicos del espacio, que fue ahí una de esas cosas donde yo creo que se comieron todos los hongos que tenían en la reserva. Pero no es anormal que habían varios episodios de Los Expedientes X donde los insectos eran como lo principal, ¿no? Había, claro, uno de los mejores episodios que se llamaba Darkness Falls o La Oscuridad Cae, donde Mulder y Scully investigan unas muertes ahí de unos leñadores que se les ocurre talar unos árboles bastante antiguos y de ahí surgen unos bichos prehistóricos fosforescentes que te encapullaban, ¿no? Y te dejaban muerto dentro del capullo. Y había otro episodio que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, donde un tipo secuestra a sus compañeros de trabajo, ¿no? Y él dice que su jefe, porque nadie le cree, pero él puede ver que su jefe en realidad, el jefe de la oficina, es una cucaracha gigante que puede viajar a grandes velocidades, pero todo el mundo lo ve como si fuera normal, ¿no? Y que empieza a hipnotizar al resto de la oficina. Después de que el FBI y el SWAT team matan a este cuate, Mulder empieza a ver al jefe también como una cucaracha gigante, y luego Mulder, como en muchos episodios de Los Expedientes X, empieza a hacer el ridículo, porque nadie puede ver o percibir al jefe de la oficina como un insecto gigante más que él. Entonces le saca la pistola enfrente de Skinner, que era su jefe del FBI, lo mandan a su casa de vacaciones porque ya está debrayando, y sí, igual que siempre, aunque estaba haciendo el ridículo, Mulder tenía la razón. El jefe en realidad era una cucaracha mutante. Yeah. Muy bien, vamos ahora con Eric Ortiz. Retomando un poco esta conexión de artes marciales e insectos, nada más aquí en el chat nos recordaba Raje Sabo que en efecto hay una pelea de mantis en Operación Dragón. Van ahí en un barco rumbo a la isla donde está el villano, y es John Saxon, si no me equivoco, el protagonista americano, el que anda ahí apostándole a las mantis. Por otro lado, también en el chat vi que nos mencionaban que habláramos del cien pies humano. Lamentablemente, bueno, investigué y no es un insecto por el número de patas que tiene. Si hubiera sido un insecto el cien pies humano, bueno, el cien pies como tal, también ahí cabe una película de Kung Fu de mis favoritas, de Five Deadly Venoms, donde cada uno tiene un animal diferente, pero lamentablemente pues ninguno es insecto. Y finalmente en el lado de las mariposas también Kung Fu Hustle, esta mezcla entre comedia y Kung Fu, que aquí le pusieron Confusión con Stephen Chow. Ahí usan toda esta onda, estas imágenes de la mariposa por ahí, cuando son orugas, toda esta como simbolismo del nacimiento, ¿no? De este gran leyenda, el elegido del Kung Fu que inicia siendo un don nadie, ¿no? En el caso del personaje de Stephen Chow. Muy bien, me encanta él.
Si el programa hubiera sido de 100 pies, entraría una película que de todas formas les voy a mencionar y de todas formas se las voy a contar, pero pues hubiera entrado, ¿eh? Está padrísimo que no entró. Estamos hablando de insectos, no de otras cosas, y creo que antes de que se nos acabe el programa, porque nos queda ya relativamente poco tiempo, si bien hay, como ya vimos, 30 millones de insectos, hay una cantidad de películas impresionante, hay un grupo de insectos del cual no podemos dejar de hablar, porque además le dedicamos este programa a Belzebut, el señor de las moscas, y pues tenemos que hablar de las moscas, empezando, sin lugar a dudas, por la mosca, ¿no? Por The Fly, donde podemos ver a esta mosca con cabeza humana en la original, ¿no? Don't kill me, don't kill me. A esta mosquita con cabeza humana increíble, ya después vemos, ¿no? Otras cosas con Cronenberg, pero empecemos, o sea, hagamos una ronda de moscas, porque si no, se nos van a quedar fuera, y pues para que no sea la mosca en la sopa, o para que no nos hagamos la mosca muerta, o para que no nos hagamos moscas, hablemos de moscas en esta ronda, y vamos con el moscardón, Nico Ruiz. Justo, o sea, la única que tenía preparada, es que de moscas hay tanto, y sí, tienes toda la razón, habría para dar para mucho rato, pero la única que había pensado, por supuesto, era hablar intensamente de la mosca, y la cosa que me gusta, o sea, una cosa con los efectos que la neta yo relacionaría, bueno, en la primera película de La Mosca, justo este momento de los efectos visuales, mucho antes del horror corporal de Cronenberg y de esta forma tan maravillosa de transformar a Jeff Goldblum en este ser espantoso, es esta cosa como de las caras puestas, y que me recuerda mucho también, y yo sé que ya pasamos por las avispas y esto, pero una película de un doctorado horroris causa de Mórbido, de Roger Corman, que era la mujer avispa, y que tenía también este efecto de como las manitas con la cabecita, y es una película muy maravillosa sobre esta idea humana de tratar de rejuvenecerse a través de topar el poder regenerativo que tienen ciertos insectos. Pero sí, o sea, de moscas, no, la forma en que Cronenberg reformula ciertas películas con insectos para el body horror es impresionante, y no nada más está La Mosca, que es un remake más que enorme para eso, sino también, por ejemplo, El Almuerzo Desnudo, en donde decide obviamente no hablar de la drogadicción de Burroughs, decide evitar el tema de la heroína, y en vez de eso transforma todo el asunto en una adicción a los productos químicos para matar bichos, cucarachas, moscas, lo que fueran los departamentos, y la adicción a esta cosa que se mezcla con la biografía de Burroughs y que acaba con estas ideas de horror corporal, de transformaciones de máquinas en insectos y de cucarachas gigantes que se le aparecen en los alucines a este personaje. Muy bien, moscas, y gracias a Belzebut, el señor de las moscas, las podemos ver también como un sinónimo de la presencia del mal, como un sinónimo de lugares embrujados, de lugares malditos, como un sinónimo de maldiciones. Podemos ver a las moscas presentes desde Drag Me to Hell, por ejemplo, hasta Amityville, y todas estas invasiones de moscas en los cuartos. Yo recuerdo también una mosca que a mí me gustaba mucho, que era la que Aeon Flux en las animaciones de MTV atrapaba con sus ojos, así como si fuera una planta carnívora, pero entonces Aeon Flux atrapaba a esa mariposa, a esa mosca, y ese mismo sentido de atrapar unas moscas, pero nada más no le quiero rayar su cuaderno a Enrico Wood y entonces yo mencionar a Mr. Miyagi. Entonces voy a dejar que él lo haga, Enrico Wood. El Mr. Miyagi, que tenía su técnica con los palillos chinos ahí para atrapar moscas a la mitad del aire, y que él, claro, le decía a Daniel San, el que logra atrapar una mosca tiene todo el poder del universo, algo así le dijo, no recuerdo. Y el Daniel San va y atrapa la mosca la primera y le dice, ¡ah, suerte principiante, pedazo de güey! Pero bueno, hablando así como de las moscas, sí, tienes razón, las moscas es un símbolo de maldad, de suciedad, ¿no? Son como uno de los insectos más preocupantes, ¿no? Visualmente. ¿Por qué? Porque las moscas normalmente te señalan que hay un cadáver por ahí, ¿no? En The Conjuring lo mencionan los Warren ahí en su inmensa sabiduría, en su manual de los cazademonios,
que la presencia de moscas y de olor a podredumbre en una casa donde no hay cadáveres, aparentemente es señal de que el mal anda por ahí. En los cómics de Hellboy, por ejemplo, todos los duques del infierno, o la mayoría de los tíos de Hellboy, tienen un anillo con una mosca atrapada en el interior que representa que pertenecen a la casa de la mosca, como tú mencionas, la casa de Belcebú, ¿no? Y no me quiero ir sin mencionar, obviamente, lo mucho que amo La Mosca de Cronenberg. Creo que es una de las enormes representantes del horror ciencia ficción, con un enorme tema ahí central sobre lo que es tener una enfermedad que te deteriora y cómo afecta también a los demás. Pero La Mosca 2 no es una mala secuela, es muy mal querida. ¿Por qué? Porque viene detrás de una película sublime, no es una película A+, a la que está siguiendo. La Mosca 2, la verdad, es una buena secuela que no tiene la altura, pero si la ves por separado, vale la pena. Pertenece como a esa misma camada de secuelas de sí, pero vienes detrás de una leyenda como Robocop 2 y Depredador 2, que vale la pena si la ven, pero claro, La Mosca es La Mosca. Digo, las moscas vemos cómo están presentes, ¿no? No solo además en todos lados, sino también dentro del asunto de la comedia, ¿no? El asunto de las moscas tiene mucho que ver. Nico, ¿algún comentario de mosca? Sí, que justo ahorita estaban mencionando un episodio de Breaking Bad que fue muy icónico con esta mosca pegada en la pared y la obsesión de la mosca, y justo me acordé de otra referencia de una película maravillosa, y que es esta mosca, no que significa la podredumbre, no que significa el mal, sino que significa la distracción, la idea de estar viendo una mosca en la pared, y esta misma idea que luego se va a repetir de eso, de la obsesión con cazar una mosca, con atrapar esa mosca. Y me estoy refiriendo a Brasil, de Terry Gilliam, que en esa película todo lo que sucede, todo lo que pasa es por una mosca, porque un burócrata está atrapando una mosca, está totalmente obsesionado con atrapar una mosca, la mata, y la mosca, cayendo justo en la máquina de escribir, hace una pequeña mancha, y por eso condenan al hombre equivocado, y todo se desencadena en el horror burocrático de esa película. Las moscas están ahí también para causar estos pequeños errores cómicos y bastante interesantes. Sí, al caer esa mosca en la película de Brasil, pasó de butler a toddler, y entonces buscaron a la persona equivocada. Podemos ver también a las moscas hasta en las caricaturas, cómo las moscas se le paran en la nariz a la gente, cómo las moscas distraen y hacen que se cometan accidentes. Y además, a diferencia de muchos o de la mayoría de los insectos, las moscas nos resultan tan molestas a los seres humanos que hemos inventado unos dispositivos especiales para matarlas, que se llaman matamoscas, porque no tenemos matarañas, matabejas, matavispas, matahormigas, pero sí tenemos matamoscas, y hemos además desarrollado toda una serie de técnicas, desde unos como rollitos con papel pegajoso que se cuelgan, unas bolsas de agua para que la mosca se distraiga, unas cosas para matar insectos. O sea, nuestra relación con las moscas es una cosa muy, muy particular. Y también este concepto de la mosca muerta, ¿no? De hacerse como la mosca muerta, como para que no te vean, es como muy, muy común. Y como estamos muy musicales también hoy, vámonos a una última canción, una canción corta de 2 minutos, pero ya que estamos hablando de las moscas y hemos matado a tantas y tenemos una relación tan fuerte que no podemos dejar de dedicarle una canción, y vamos a escuchar a Alaska y Dinarama con La Mosca Muerta, y regresamos con todos ustedes al final de Radio Mórbido dedicado a los insectos. Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
mosca muerta. El baile del diablo es la mosca muerta. Y espero que no hayan estado papando moscas o haciéndole mosca a alguien y estén escuchando atentamente Radio Mórbido, que estamos hablando sobre insectos y que estamos en la recta final. Yo me acuerdo la primera vez que escuché en un restaurante a una persona ya mayor que pedía un anís con mosca y que yo decía, ¿what? ¿Cómo? ¡Qué asco! O sea, como que un anís con mosca. O sea, qué gente tan asquerosa, no lo puedo creer. Yo todavía era un niño y no comía insectos en ese momento, pero como las moscas se paran en la caca, no son de los insectos que realmente se me antoje comer, pero resulta que le llaman anís con mosca a un vaso de anís en el cual se le ponen unos granos de café, ¿no? Para que le den este cierto sabor. Entonces, bueno, las moscas muy, muy, muy presentes y pues además una relación directa con el diablo, entonces, pues por eso les tengo un poco de cariño, aunque tengo aquí mi matamoscas en la oficina, ¿no? Todo el tiempo. Lo uso más bien por si se mete alguna vez una mariposa o algo así, porque las mariposas sí me parecen unos insectos detestables. Sigamos con nuestra última ronda, prácticamente últimos comentarios, y vamos con Enrico Wood. Ya como son los últimos comentarios, son dos cosas. Uno, había un programa, me parece que está en Discovery Channel o algo así, que se llamaba Monster Book Wars o la guerra de insectos monstruosos, algo como lo que había mencionado Eric, que mostraban como un insecto u otro, que era muy parecido a Deathless Warrior, insectos que se mataban entre sí. Es mejor que la UFC, es en serio, ¿no? Entonces tenían unas cámaras ahí con unos lentes casi microscópicos que te mostraban como las fauces de estos monstruos se atacan entre ellos. Y sí le tengo que dar la razón aquí a Eric, nunca apuesten en contra de la mantis religiosa. La mantis religiosa es el Bruce Lee del mundo de los insectos. Y número dos, antes ya de irme, es que realmente creo que comer chapulines o insectos es la comida del futuro hoy. Para mí los chapulines son como parte de mi dieta y tienen una cantidad de proteína que puedes llegar a suplantar incluso a la carne. No estoy en contra de la carne, no soy vegetariano ni vegano ni nada por el estilo, pero a veces por la economía y por los precios resulta un poco ya difícil comprar tanta carne, entonces yo creo que deberíamos de considerar ya darle un poco más a los chapulines. Sin duda, en el futuro vamos a consumir más insectos que cualquier otro animal, sobre todo cuando, por ejemplo, seamos una especie interplanetaria, porque ya lo habíamos mencionado en algún momento, para producir una vaca se necesitan como 5,000 litros de agua. Entre lo que tarda de que nace la vaca a que la vaca es comestible, más todo el pasto que tiene que crecer para que la vaca coma, más lo que se tuvo que comer la mamá de la vaca para que la vaquita nazca, más la placenta, más todo lo demás, pues son como 5,000 litros de agua por vaca. Entonces, pues en realidad con 5,000 litros de agua, nosotros hacemos 452 billones de insectos, ¿no? Que podríamos hacer hamburguesas de insectos sin ningún problema. Además, pues si usted le está pegando de pronto al veganismo o a la carne de soya, le aseguro que una hamburguesa hecha de chapulines va a ser más sabrosa y tiene más proteína que una hamburguesa vegana. Hablamos de insectos, estamos casi en últimos comentarios. Hay mucho que se nos va a quedar, evidentemente, porque hay muchos insectos, pero hay una película que yo no quiero dejar de mencionar, que es Finomina, de Darío Argento. Una película donde más sale Jennifer Connelly de niña, y es una película con insectos por excelencia, porque es esta niña que tiene una relación y que tiene un diálogo con varios tipos distintos de insectos y la película está llena de insectos. Entonces, antes que Guillermo del Toro y antes que todas estas cosas, ya Darío Argento hizo una película que tenía que ver con insectos y pues no eran CGI, no eran en postproducción, no eran con tracking points. La mantis era una mantis, la mosca era una mosca, la abeja era una abeja, ¿no? Entonces, ponía a actuar a los insectos. Si no ha visto usted Finomina de Darío Argento, me darían ganas de decirle, apague en este momento su programa y déjenos de oír, pero pues como quedan 7 minutos, pues ya, ¿para qué? Ya no lo apague. Mejor busque cómo ver Finomina de Darío Argento. Vamos, últimos comentarios. Nico Ruiz.
Bueno, no quería dejar de mencionar una película que a mí me fascina. Bueno, me gustan mucho los documentaries y me gusta mucho este límite entre el documental real y el documental tramposo. Y The Hellstrom Chronicles, escrita por David Seltzer, de 1971, es un peliculón paranoico maravilloso de los 70 estadounidenses, que es un documentario en donde están narrando como los viejos documentales de naturaleza de Richard Attenborough y demás, están narrando cómo los insectos van a conquistar el planeta, si no es que ya lo están conquistando. Y es tan interesante y tan convincente como en sus argumentos parecidos a argumentos científicos que en serio empieza a entrar la paranoia. Y a partir de ahí, nada más como para terminar el programa, hay dos cosas que quisiera hablar, que es como, bueno, dos películas que quisiera mencionar y que son por el asunto político de los insectos. La primera es la gran película que cierra la trilogía de ciencia ficción de los 90 de Paul Verhoeven, que es Starship Troopers, y que, claro, está retomando esta novela medio facha de Heinlein del 59, con todas estas ideas muy maravillosas y también muy mezcladas con la idea del documental falso, del documental de propaganda en este sentido, y que muestra a los insectos en su voracidad como estos enemigos extraterrestres de la Tierra, pero en su voracidad y eso, los humanos los ven con un desprecio particular. En la novela de Heinlein ya hasta hay como epítetos racistas muy peculiares para hablar de estos insectos y de los skinnies, pero en la película Verhoeven lo transforma en una cosa muy maravillosa. Y para acabar justamente con esta idea política, una película que utiliza la metáfora, la alegoría de la colmena de abejas y de crear un ejército alrededor de un líder único para hablar del fascismo en España, y hablo del espíritu de la colmena de Víctor Erice, que es una película como enorme y muy maravillosa y muy sutil, pero que justamente está reflexionando sobre esto, como también estas estructuras de unión descerebrada a través de la fuerza que se hace por los grandes números y por la voracidad, pueden acabar en ideas políticas muy peligrosas, y que justamente la idea contra política, la idea contra el fascismo de esa película está en Frankenstein. Tal vez Frankenstein nunca mató a esa niña y lo están linchando nada más por las suposiciones de lo que sucedió cuando estaban junto al lago poniendo margaritas en el agua. En fin, creo que los insectos pueden servir también para hablar muy bien desde la ciencia ficción o desde el cine político, para hablar de la forma en que nos organizamos y en la forma en que tal vez podemos destruirnos o sobrevivir haciendo comunidades. Sin duda alguna. Y está toda esta franquicia de películas que se llama Starship Troopers, ¿no? Donde, pues justo, son los insectos contra los seres humanos, insectos intergalácticos, y cómo los seres humanos van a acabar con los insectos, y tarará. Cualquier semejanza con lo que está pasando hoy en día entre Israel y Palestina es mera coincidencia. Evidentemente nos unimos con todo el pueblo palestino, porque nos parece que lo que está sucediendo ahí es un poco Starship Troopers, donde al final pues nos damos cuenta que los insectos no querían conquistar nada, no querían hacer nada, ellos estaban tranquilos en Insectolandia, y pues los otros nada más llegaron con estos ánimos, ¿no?, a atacar. Esa es una. Ya que estamos en última ronda, quiero hacer un comentario en nombre de Bren Moller, de Pepe Grillo. Pepe Grillo, este personaje que sale con Pinocho y que es el grillito que siempre le está dando buenos consejos. Entonces, ahí está el comentario. Bren, muchísimas gracias por todo. Como siempre, vamos con últimas palabras de Eric Ortiz. No me quería ir sin mencionar, de hecho mi película favorita de todas las que mencionamos es esta de Iga, de S.S. Rajamouli, una película de la India, una locura total, donde, como pudieron ver, el protagonista es una mosca, pero inicia la película con que pues lo asesinan, el villano le quita a su novia y lo asesina a él, y reencarna en una mosca, y toda la película es él como mosca tratando de vengarse, pero vaya, es así, se lo toman muy en serio esa premisa. Obviamente, siendo de la India, pues hay musicales, hay una mezcla de un montón de elementos, pero sin duda de las películas de venganza, ahí al lado de las de Tarantino, más satisfactorias. Una gran película. Muy bien, por ahí también nos comentan sobre District 9, ¿no? Que pues son aliens, son unos aliens medio insectos, y que también nos remite a todo este problema del apartheid
y la distribución y el racismo, aunque en este caso pues era especismo. Nosotros nos unimos a los insectos, sin duda, y nos unimos a todos los movimientos sociales con causa justa. Por eso es que no nos unimos a los veganos, porque los veganos no es un movimiento social con causa justa. Yo estoy del lado del brócoli, y como dice Marga, me dice Marga que estoy muy verde el día de hoy y que me veo como grillo. Justo me vestí de verde por el tema de los insectos. El principio y el fin será el mismo. Existen evidencias científicas que demuestran teorías donde dicen que a partir de que los simios empezaron a consumir insectos, fue que empezaron a tener el suficiente número y calidad de proteínas para lograr empezar a evolucionar su cerebro. Que si los simios, los primates, no hubieran empezado a comer insectos, lo más probable es que usted, que nos escucha, y yo, que le estoy hablando, no estuviéramos aquí, estuviéramos colgados de un árbol comiendo bananas. Así empezó la humanidad, gracias a los insectos, y así acabará la humanidad si quiere sobrevivir comiendo insectos. Pero mientras tanto, la serpiente no se come la cochinilla que sale en el nopal, se come a la serpiente esa águila parada en ese nopal, en ese islote, donde se fundó la Gran Tenochtitlán, el Imperio Azteca, la base de Mesoamérica, desde donde transmitimos hoy y desde donde le estamos hablando. Esto fue un programa más de Radio Mórbido, dedicado a la mayoría de las especies y de la mayor diversidad de este planeta, que son los insectos. Nos escuchamos la próxima semana y los saludamos desde un país que consume insectos todo el tiempo y se los consume en tacos. Y viva nuestra gastronomía y viva México.